¿Cómo les fue? A ver, ¿cuánto obtuvieron de perímetro? 15 metros, Lisa. 15 metros. ¿Y de área? Lisa, 7.5 metros cuadrados. A mí me salió 5 centímetros cuadrados, Lindsay. 7.5 Licen. 7.5. A ver, ¿cuánto teníamos de altura? De 3 altura 3. De altura 3. ¿Y de base? 5 metros. Bueno, la respuesta en sí era, o sea, o es, el área es igual a 15 sobre 2, ¿no? Pero usted no mide el área de un lugar o de un terreno en 15 medios. Usted lo divide para 2 y sale a 7.5 metros cuadrados. Es como decir que usted tiene, en área de un terreno tiene 200, ¿cómo sería? Pues, o sea, el punto 5, ¿no? Porque sería al final medio metro, que a usted le correspondería más en su terreno, ¿no? Entonces, sí, aquí sí va en exacto o puede ser en decimales, ¿no? Metros cúbicos, perdón, metros cuadrados. 7.5 metros cuadrados. Ahora les pongo, o sea, razonemos en lo que les voy a decir. Este no es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cuál era la característica principal de un triángulo rectángulo? Que tenía un lado recto o un ángulo recto, ¿verdad? Ya les voy a poner un ratito. Este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Una de las características es que tiene un lado recto. Pregunto, ¿cuál es la altura? ¿Cuál sería la altura de este triángulo? El lado B. El lado B, ¿no? Que sería uno de sus catetos, porque recordemos que ya vimos el triángulo rectángulo, A y B son sus catetos, la C y la hipotenusa. El lado B sería el lado más, el lado alto, ¿no? Donde se podría medir la altura. Ahora pongamos valores a este triángulo rectángulo y veamos cómo nos va. Aplicamos la fórmula de perímetro y área y vemos cómo nos sale con esta misma altura que corresponde al mismo lado. Si decimos que la hipotenusa es mayor, entonces debe ser un número, vamos de 6 centímetros. El lado más pequeño va a medir 2 centímetros y su base y su lado va a medir 4 centímetros. Saque el área y el perímetro considerando que el lado B es también la altura.
¿Cómo les fue? A ver, recordemos que perímetro es igual. Mm, Perímetro. En mayúsculas perímetro. Perímetro es igual al lado A más lado B más lado C. Entonces, ¿cuánto tiene de perímetro este triángulo rectángulo? Dos, licenciado A. ¿Mandé? Sería el perímetro 2 más 4 más 6. ¿Cuánto es el perímetro, Pilar? 12, ¿no? 12 centímetros. El área es igual a 1/2 de base por altura. De base, ¿cuál sería la base? ¿Cuál es la base de este triángulo? 4 centímetros. No la altura, la base. ¿Cuál es la base? 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros es la base. Y la altura que corresponde a un lado, ¿no es cierto? Ay. Todo esto sobre 2. Entonces sería área es igual 1 por 8, 8, 1 por 4, 4 y todo esto sobre 2. ¿Cuánto es 4 por 8? O 8 por 4. A ver esas tablas. 8 por 4, 32 dicen. 32 medios sería, ¿no? Simplifique, saque la mitad de 32. ¿Cuánto ha sido el área? 16. Área es igual a 16, ¿qué? ¿En qué estamos midiendo? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, es diferente cuando medimos un triángulo que no tiene un lado recto al triángulo rectángulo que tiene un lado recto, porque su base es la misma altura, ¿de acuerdo? Entonces, aprendimos ya la semana pasada a obtener áreas y perímetros de los paralelogramos y ahora de los triángulos, aplicando diferentes formas dependiendo del caso. Hasta aquí nos vamos a quedar con este tema de figuras, se podría llamar de figuras, y vamos a hacer una introducción a un tema un poco importante, porque vamos a ir aprendiendo los términos o connotaciones que vamos a ver en DESI. Uno de ellos, claro, este tema, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Lugar arriba, así es que todos dominan este tema.
Gracias, Pilar. Gracias, Edwin. Todos les veo. Todos les veo. Bueno, a los que están encendidos. Mm. Dominamos el tema de áreas y perímetros, ¿verdad? Para obtener el perímetro, es la suma de sus lados y el área, sí, dependiendo de la figura, se aplica la fórmula. Vamos ahora a introducirnos a otro tema. Déjenme una hoja limpia. Los polinomios. No vamos a adentrarnos en sí a todo lo que abarca esta palabra, pero sí vamos a ir viendo la primera parte. ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica. Es una expresión algebraica. Es es una expresión algebraica. ¿Y qué es? Pero en sí, es la suma de uno o más términos algebraicos. Donde sus exponentes deben ser números enteros positivos. ¿Qué son los polinomios? Es una expresión algebraica. Bueno, la palabra, estas dos palabras, expresiones algebraicas, abarca un montón de otros tipos de ejercicios, entre ellos las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistemas de ecuaciones. Todo eso son unas expresiones algebraicas. Y aquí también entran los polinomios, ¿no? Entonces es una expresión algebraica, pero en sí, los polinomios es la suma de uno o más términos algebraicos donde sus exponentes deben ser enteros positivos. ¿A qué me refiero cuando diga exponente? Al exponente. Cuando nos referimos a que está elevado, por decir la potenciación, que está elevado al cubo, que está elevado al cuadrado o a la cuarta, ¿no? Esos son sus exponentes. Y deben ser positivos. Enteros, quiere decir del uno al infinito. Positivos que tengan signo positivo. No puede decir menos uno o menos 3 por decirle elevado, 3x elevado a la menos 3 ya no es un término algebraico o ya no es un polinomio, ¿no? También se puede elevar en fracciones, pues se puede decir 5 elevado a la un quinto, pero no nos dice eso, tienen que ser enteros, es decir, números del uno hasta el infinito. No fracción, no raíz y no negativos. ¿De acuerdo? Vamos con el primero ejemplo. El 3x es un término algebraico. 3x es un término algebraico, donde de exponente entero positivo, obviamente tenemos el valor 1. O es como decirle yo 3 elevado a la 1, ¿cuánto sería?
al mismo número, ¿verdad? Porque el exponente indica cuántas veces se va a multiplicar la base. En este caso, el 3 solamente queda como 3. ¿De acuerdo? Aquí, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí tenemos una variable. Vamos a ver si le puedo escribir aquí. Esta X se llama variable. ¿Dónde sale? La X se llama variable. El 1 es el exponente y el 3 es un número real. Vamos. Sale. Este es el exponente. Me va a salir. Este es el exponente, la X es la variable y el 3 es el número real. Este 3X, no digo 3X elevado a la 1 porque a la final es 3X, porque cualquier número con exponente 1 va a ser igual al mismo número, igual que la multiplicación, cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número, ¿no? Entonces, el 3 representa el número real, la X, la variable, y el exponente, que es el número chiquito al que está elevado, como diríamos en otras palabras, la potenciación, pero aquí no se llama potenciación porque no es el tema de la potenciación, es el tema de los polinomios y en los polinomios se les llama exponente. Ahora, las variables, pues, puede ser variables, puede ser cualquier letra del abecedario. Puede ser A, B, C, D, cualquier letra del abecedario. En este caso, las más representativas, las más trabajadas, es la X. Y por ende se llama variable. Vamos con otro ejemplo. 3A, 3A más B. Esto también es un polinomio. 3A más B. También es un polinomio, donde tenemos un número real 3 y un número real 1 aquí, pero al 1 no se le escribe, al igual que el exponente 1, aquí no se escribe el exponente 1 porque sabemos que está elevado a la 1. Aquí no es necesario poner el número 1. Con que usted ya vea la variable sola, sabemos que delante de esta está el número 1, es decir, que vale 1, pero no se lo pone. En este no se lo pone. Aquí esto también es un polinomio, repito. Pero aquí, ¿cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables podemos decir que tenemos? Tenemos dos variables. Déjenme dar el lápiz. Tenemos dos variables, la variable A o el 3A y la variable B. No tenemos la misma variable, que si yo pusiera así, 3A más A, es la misma variable, ¿sí? Es el mismo, como diríamos, es la misma incógnita, es la misma variable. Tenemos la misma variable A, pero aquí tenemos dos variables, A y B. Tenemos 3A más B. ¿Y qué les decía? ¿Qué numerito está delante de la B? Imaginariamente. O sabemos que está ahí el, ¿qué número? El Está 1, dicen.
¿Están El mis 1. alumnos aquí o les estoy durmiendo? El uno, sabemos que está el uno delante de la B. Entonces decimos 3A más B, pero aquí hay dos variables. ¿Por qué? Porque hay dos letras. Hay dos letras. Pero si yo les pongo 3A más A, ¿cuántas variables tenemos? Una sola variable, la variable A. Aquí, dos variables, 2, A y B. Y si le pongo más C, ¿cuántas variables? O más 8C. ¿Cuántas variables? 3, Tres variables, A, 3 B, dice. C, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos variables. Vamos a contar una variable. Ay, ¿qué pasó? Se movió. Ah, se me movió todo. Espérame un ratito. Tenemos una variable. Aquí tenemos dos variables. Oh, ya me sé pelos. A ver, ahí. Variable 1. Dos variables, ¿no? Porque tiene dos letras. Pero este ejemplo que les voy a poner a continuación también es un polinomio. Una variable. ¿Qué pasó con esto? Esto que le voy, el 5x al cuadrado menos 3x menos 3x más 2. Este ejercicio también es un polinomio, estos términos algebraicos, no es ejercicio, es término algebraico. Este término algebraico también es un polinomio. 5x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Cuántas variables tenemos? Una. Una variable, ¿no? X. Con la diferencia de qué? De que el uno tiene un exponente 2 y el otro tiene un exponente 1, que al uno no se lo va a escribir, y ya les expliqué por qué. Y si también encuentro una variable sola, quiere decir que el uno está adelante, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos de los polinomios, pero los polinomios se clasifican. Tenemos una clasificación de polinomios. Tenemos una clasificación de polinomios. Puedo mover, ¿verdad? Tenemos la clasificación de los polinomios, que son cuatro. El primero es o son los monomios. Monomios. Es un polinomio. Es un polinomio que consta de un solo término. De un término. Los monomios es un polinomio que consta de un término.
¿Cuál sería un ejemplo de este? 3x, lo pusimos anteriormente. ¿Cuál sería otro? Menos 8y, podría ser también. ¿Cuál sería otro? 5ab. Puede ser menos 2p. ¿Por qué? Porque estos son términos, como vimos en el ejemplo, son términos, un solo término. Esos son los monomios, los que constan de un solo término. Otra de las, otro de la clasificación de los polinomios son los binomios. Binomio o binomios. Si digo bi, ¿a qué nos estamos refiriendo? A 2. A dos, ¿no? Mono de como, ¿se acuerdan en la escuela las monosílabas, las bisílabas, las trisílabas? Aquí es igualito, a los monomios, los binomios y ahí los trinomios también. Si digo que el monomio es un polinomio que consta de un solo término, ¿qué será el binomio? Es un De polinomio que 2. consta de cuánto. Es polinomio consta de dos, ¿qué? Términos. En vez de decir números, en los polinomios se dicen términos. Nos dicen, es un número. Como dice usted, sume el número 2 más 4, ¿no? Aquí podríamos decir, sume los términos tal, ¿con cuál? Aquí no son números, son términos, ¿ya? Entonces, es aquí ya cuando se utiliza un poquito palabras más técnicas. No son números, son términos. Consta de dos términos. EJM es ejemplo, ¿no? Abreviado. Ejemplo. Aquí sería 5x más 2y. Ya, ese es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos. Tiene dos términos. Porque consta de dos términos. 5x un término y 2y otro término. Otro ejemplo sería 3x menos 2xy, por ejemplo. También podría ser menos a más 5b. ¿Qué número está delante de la? El 1. Menos uno, ¿no? Menos 1a. Entonces sería menos a más 5b. Pero hago la aclaración que imaginariamente está el uno antes de la variable. Hay un 1, pero aquí no se la escribe. En los términos no se escribe en el uno, ni se pone de exponente uno, porque sabemos que vale 1. Por último, tenemos a los trinomios, que consta de cuántos términos si digo 3. Si digo tres, ¿verdad? Tres términos. Un ejemplo de este sería a más b menos 3, un trinomio. Podría ser 2x más 5x menos 7. Otro trinomio, que tenemos tres términos.
O podría haber uno súper completo como el siguiente. 3m cubo n más 2m cuadrado n menos 5mn. ¿Cuántos términos tenemos aquí? 3 términos. 5m cubo n más 2m cuadrado n menos 5mn, ¿no? Recordamos que las variables pueden ser cualquier letra del abecedario. Las que más se usan aquí, las que más se usan en los polinomios son x, y, a, b o c, utilizan p o q, pero las más usadas son x, y, ¿no? Pero usted puede poner, o usted podría encontrar ejercicios con cualquier letra, que sean las variables. Y por último tenemos, ya se me va a terminar la hora, los polinomios, que son de 3 en adelante, ¿no? Los ejercicios de términos de 3 en adelante, que constan de 3 o más términos. Polinomios. Serían A más B más C menos 3, 4 o más términos, ¿de acuerdo? Esto en sí es una breve introducción de los polinomios que tienen términos, que es la suma de términos, no son números, son términos. 3 de X, 5B, 4Y, pero aquí ya empiezan a ver las letras, las variables. Y consta también de exponentes. Chicos, se me acaba la